Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que me respondas con sinceridad. Si alguien te pusiera $2 millones delante, pidiéndote solo que cerraras los ojos unas horas, ¿aceptarías? ¿Cuánto vale tu paz? ¿Y qué le pasa al alma de un hombre cuando el precio del silencio aparece en billetes alineados como las tejas de una catedral profana? ¿Has visto alguna vez la tentación vestirse de bondad y llamar a tu puerta con una discreta sonrisa? ¿Crees que el bien perdura cuando el dinero habla suave y prometedor? Antes de continuar, dime desde qué ciudad y país estás viendo. Deja un comentario porque cada calle del mundo enseña una lección diferente y quiero aprender la tuya. Me llamo Alejandro Cruz y tengo 42 años. Soy agente de la Policía Federal Mexicana. Crecí en el bullicio de la Ciudad de México, pero fue en Sinaloa donde aprendí a reconocer el sonido del peligro en el ritmo de las llantas en la carretera. Aquella tarde, la luz pareció fundirse con las fachadas de Culiacán y el calor se elevó del asfalto como un suspiro del desierto. En el corredor del sector, la noticia se extendió rápidamente. Un cargamento importante se dirigiría al norte durante la madrugada. Llevábamos semanas siguiendo esa ruta, planeando horarios y cambios de escolta, y sin embargo, algo se me escapó de la mente como agua entre los dedos. Salí del edificio más tarde de lo habitual, con olor a café rancio y papel húmedo pegado a la camisa. El cielo era color latón, y las nubes contenían un trueno que nunca azotaba. Al abrir la puerta del coche, vi en el retrovisor la sombra de un hombre al borde de la avenida. Los faros de una camioneta le tapaban el rostro, pero su gesto era claro. Quería hablarme sin público. Me acerqué, con el cuerpo en diagonal, la mano cerca de la funda, pero sin presumir. Su voz era tranquila, casi amable. Me llamó por mi nombre como si recordara una vieja amistad y dijo: «Vengo en paz». Le abrí un atajo, abrió un maletín negro y el interior brilló con la luz blanca de los faros. Fajos de billetes nuevos con olor a papel nuevo. 2 millones. $2 millones por unas horas de ausencia. Las palabras se arremolinaban en mi coche. Pensé en la renta atrasada de mi hermano en Oaxaca, en las velas que mi madre me prendía en una pequeña y cálida capilla, en las fotografías enmarcadas de compañeros de clase que nunca regresaron. Pensé en las cicatrices que me gané sin aplausos. Pensé en el amanecer silencioso cuando me despierto con el más mínimo ruido de una motocicleta en el callejón. El mensajero me observaba a los ojos como si leyera un manual. Habló con sencillez. «No tienes por qué traicionar a nadie, Alejandro. Simplemente no estés en la carretera cuando pase la comitiva. Descansa esta noche. Mañana será un nuevo día. 2 millones para que nadie salga lastimado». Le pregunté qué pasaría si decía que no. El hombre miró la calle desierta, disfrutando del viento cálido, y respondió con peligrosa dulzura: «Nada que no sepas. Coches que se mezclan, ruidos de madrugada, puertas que no se abren. Pero me parece que eres un hombre práctico». Al otro lado de la avenida, un vendedor recogía fruta y el aire mezclaba mangos maduros con gasolina. La ciudad respiraba suavemente como un animal cansado. El mensajero rozó la ventanilla de mi coche con los nudillos y dijo en voz baja, como si meciera a un bebé: «Mañana a medianoche. Solo necesitas no estar ahí. Lo demás se lo lleva el viento». Cerró su maletín y se alejó. La camioneta se alejó, dejando polvo y un eco lejano de música norteña. Me quedé solo con el volante entre las manos y un reloj enemigo marcando el tiempo en mi muñeca. Sabía que aceptar me convertiría en un extraño para mí mismo, y negarme me convertiría en enemigo de quienes nunca olvidan. Conduje despacio por las calles calurosas. Al aparcar, una moto cruzó lentamente frente a mí. Su casco de espejo revelaba un rostro anónimo.
Puse la alarma 2 veces y subí las escaleras contando los escalones como si midiera mi valentía. Dentro de casa apagué las luces y escuché la ciudad. Perros a lo lejos, una radio desafinada, un autobús retrasado. Abrí la ventana y dejé entrar la noche, con olor a polvo y bugambillas. 2 millones mañana a medianoche. Repetí la frase como un mantra, buscando una grieta por la que entrar. Pregunté en silencio qué parte de mí quiere este dinero y qué parte quiere mantenerse limpia. El teléfono vibró. Un mensaje sin firmar. Traigan chalecos extra mañana. Saben sus nombres. Sentí el peso de la advertencia sobre mis hombros como una mano fría y comprendí que la propuesta no era solo una tentación. También era un reloj que marcaba el momento en que descubriría quién soy realmente. El sol salía en Culiacán como si se apresurara a quemar todo lo que tocara. La ciudad amaneció envuelta en una película de calor que subía del suelo, un vapor invisible que se pegaba a la piel. Llegué temprano al punto de encuentro, un taller mecánico escondido detrás del mercado. El olor a pescado fresco, limón y gasolina se mezclaba con el siseo de las radios portátiles y el rechinar de las herramientas contra el metal. Mi equipo ya me esperaba. Rostros serios, miradas que evitaban detenerse demasiado en nada. Cada uno llevaba su propia sombra, y ese día la sombra parecía más densa. Reuní a los agentes en círculo y les compartí el mensaje anónimo que había recibido la noche anterior. También les conté con voz firme sobre la propuesta de $2 millones. Un silencio denso nos invadió. Vi miradas de un compañero a otro, como si cada uno intentara confirmar si alguien ya había fallado. No acusé a nadie. Simplemente repetí que la misión continuaba y que si había una infiltración, solo se desenmascararía si nos manteníamos unidos hasta el final. Dividí las rutas. Yo iría en el primer vehículo de apoyo junto con Nava y Barragán, 2 hombres en quienes aún confiaba. Los demás se dispersarían en puntos alternos del camino, cubriendo las salidas secundarias. Ajustamos las señales de radio, los códigos de luces y las palabras de seguridad. Insistí en no improvisar. Si alguien inventaba algo fuera del guión, lo consideraría una traición. Al anochecer, el cielo se tiñó de cobre fundido. Tomamos la carretera hacia el norte, siguiendo a la desconfiada comitiva a una distancia prudencial. El asfalto era un río negro que atravesaba el desierto, flanqueado por arbustos secos y casas solitarias que parecían ruinas de una antigua guerra. En la radio solo se oían voces apagadas. Por la ventana, el polvo se levantaba y volvía a posarse en el suelo como un velo. Sentía que el reloj corría más rápido de lo habitual. Cada kilómetro nos acercaba más a la medianoche, el límite que había fijado el emisario. De repente, las luces del convoy que iba delante disminuyeron la velocidad. El camión que iba delante se balanceó, como si buscara una salida lateral. Les hice señas a mis compañeros para que mantuvieran la posición. Fue entonces cuando vi, por el retrovisor, la luz de una motocicleta que se acercaba demasiado rápido. El ruido, tenue e insistente, rompió el silencio de la carretera. ¿Nos detenemos o hacemos mantenimiento?, preguntó Barragán con la mirada fija en el retrovisor. Antes de que pudiera responder, la motocicleta se detuvo a mi lado. El conductor hizo un gesto con la mano, trazando una línea invisible en el aire. No era un gesto cualquiera, era un código. En las carreteras mexicanas, una señal como esa puede significar muchas cosas. Un camino despejado, una trampa tendida o simplemente una advertencia de que alguien está vigilando. Nava redujo la velocidad. La moto nos rebasó y el conductor me hizo un gesto con el pulgar. La señal parecía amable, pero no me fié. Respiré hondo, conté hasta 3 y mantuvimos el ritmo.
Poco después, las luces del convoy que nos precedía desaparecieron repentinamente, engullidas por un tramo de carretera sin iluminación. El camino se convirtió en un túnel de oscuridad. Entré con el corazón acelerado, mientras los faros iluminaban apenas unos metros de oscuridad. La radio crepitó. Una voz desconocida nos ordenó interrumpir las transmisiones durante 2 minutos. «Orden del control del sector», decía. Me quedé paralizado. Ninguno de mis superiores hablaba así. Pedí silencio, pero era demasiado tarde. Sabían que estábamos allí. Desde el arcén de la carretera, 2 coches sin matrícula encendieron sus luces delanteras al mismo tiempo, arrojando una luz blanca cegadora sobre nosotros. Se oyó un crujido seco. No fue un disparo, fue metal golpeando una llanta. Clavos esparcidos por la carretera. El coche vibró como un animal herido. Nos vimos obligados a reducir la velocidad. A la derecha, un sedán oscuro se detuvo. Bajó la ventanilla y, a la luz de la luna, reconocí el perfil del emisario de la noche anterior. La misma sonrisa, tranquila, casi cortés. Levantó la muñeca y señaló su reloj. Luego levantó 2 dedos y cerró la mano, dejando solo uno. 2 millones. Una última vez. Lo miré sin pestañear y dejé mi placa en el tablero. El brillo metálico se reflejó en sus ojos. No vi ira ni amenaza. Vi lástima, como si ya supiera el final de la historia y me arrepintiera de mi decisión. La comitiva reapareció delante, acelerando como si le hubieran dado luz verde. Nos rebasó con precisión militar y desapareció en el horizonte. Nos quedamos en el arcén cambiando la rueda, con el olor a goma quemada y polvo pegado a la garganta. Por la radio, uno de los equipos secundarios informó de un desvío inesperado unos kilómetros más adelante. Un camino lateral no marcado en los mapas oficiales. Sentí el sabor metálico de la prisa. Sabía que si tomábamos ese desvío, estaríamos en territorio donde la ley cambia los apellidos. Regresamos a la pista y aceleramos. Detrás de nosotros, la noche se cerraba. Más adelante, el desierto se abría como una alcantarilla. Sabía que la medianoche estaba cerca y que no era solo el final del día. Era la línea que separaba la vida que conocía del abismo que me aguardaba. Fue entonces cuando, en el horizonte, vi faros inmóviles formando un muro de luz. Un control de carretera improvisado, conos desgastados y una camioneta estacionada al otro lado de la carretera. Me detuve a lo lejos. El silencio era tan denso que me dolían los oídos. Y entonces lo oí. Una voz que venía de la oscuridad, pronunciando mi nombre con una voz íntima. Alejandro, llegas justo a tiempo para decidir quién se va a casa hoy. La voz provenía suavemente de la oscuridad, pero cada sílaba tenía el peso de un clavo clavado en la madera. Permanecí inmóvil, observando cómo la figura emergía gradualmente ante los faros. Se abrió la puerta de una camioneta y apareció un hombre que parecía fuera de lugar en la escena. Traje gris claro, camisa almidonada y zapatos impecables. Quienes viven en la carretera llevan polvo sobre sus hombros, pero él caminaba con pulcritud, como si acabara de salir de una oficina con aire acondicionado en la Ciudad de México. En la mano izquierda llevaba un pequeño maletín negro. No necesité abrirlo para saber qué contenía. $2 millones, alineados como soldados silenciosos, listos para marchar contra mi conciencia. El hombre avanzaba lentamente, sus faros proyectando una larga sombra sobre el asfalto. Se detuvo a pocos metros y con movimientos lentos abrió su maletín. La luz de la luna, mezclada con la artificial, revelaba sus frescas notas verdes. El aroma a papel nuevo se desprendía como un perfume prohibido, mezclándose con el polvo caliente del camino. «Alejandro», dijo, llamándome por mi nombre como si fuera un viejo amigo. «Ya sabemos lo que hay que hacer».
Detrás de mí, Nava y Barragán estaban tensos. Con el rabillo del ojo, vi el destello del arma de Barragán, listo para reaccionar. Pero también percibí algo más: vacilación. 2 millones divididos entre 3 podían comprar silencio, casas, seguridad, una nueva vida. La tentación no era solo mía. El hombre cerró parte del maletín y continuó: no tienes que traicionar a nadie. Simplemente no tienes que estar ahí. El camino es largo, siempre hay desvíos. Ve a descansar. Tómate unas vacaciones improvisadas. 2 millones para tu familia, para tu futuro. Un coche te llevará a Mazatlán, pasarás unos días en la playa y al regresar dirás que lo intentaste, pero fracasaste. Todos lo entenderán. Hablaba con tanta naturalidad que parecía que me proponía un favor entre vecinos, pero tras la amabilidad oí una clara advertencia: o lo aceptas o te aplastaré. El viento soplaba, trayendo polvo y hojas secas. Dentro de mí 2 voces luchaban. Una decía: acéptalo. No tiene sentido morir por gente que olvida su nombre en una semana. La otra gritaba: recházalo, porque si te vendes una vez, nunca más podrás mirarte al espejo. Di un paso adelante y cerré el maletín con un clic brusco. El hombre arqueó una ceja, interpretando mi gesto como una señal de aceptación. Mi voz era firme, cortando la noche. No estoy en venta. No se enojó. No alzó la voz. Simplemente suspiró como si ya hubiera esperado esa respuesta y le dedicó otra sonrisa cortés. No es problema que digas que no, Alejandro. El problema es que alguien de tu lado podría haber dicho que sí. Esas palabras me clavaron una daga. Sentí que se me ponía la piel de gallina en el brazo, bajo la manga de la camisa. Estaba sembrando dudas, y quizá fuera cierto. El cártel no necesitaba comprarlos a todos. Con uno bastaría. El hombre cerró su maletín con calma y regresó a la camioneta. El motor rugió suavemente y pronto solo quedó una estela de polvo y un eco lejano de música norteña. Me quedé allí unos segundos, mirando el lugar vacío donde él había estado. El sonido del viento del desierto parecía susurrar sus palabras. Alguien podría haber dicho que sí. Al volver al coche, Nava evitó mi mirada. Barragán preguntó en voz baja: ¿y ahora? Respondí sin pensar: ahora continuamos. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. No era solo el cártel lo que debía vigilar. También era a mis propios camaradas, quizás incluso a mis superiores. El enemigo podría estar sentado a mi lado, sonriendo y llamándome colega. El camino reanudó su curso, largo y silencioso, pero cada faro que pasaba parecía llevar un mensaje oculto. La noche en Culiacán nunca habla en voz alta, siempre susurra, y en ese susurro empecé a comprender que la mayor batalla no sería contra las balas, sino contra la traición invisible. El cártel podría haber ofrecido 2 millones. Sin embargo, el precio real aún estaba por cobrarse. El amanecer en Culiacán trajo un cielo cobrizo y un silencio denso. El camino parecía más tranquilo de lo que debería, como si el desierto contuviera la respiración antes de un grito. Conduje con las ventanillas bajadas, dejando entrar el aire cálido, intentando despejarme. Pero las palabras del hombre del maletín seguían resonando. Alguien a tu lado podría haber dicho que sí. Llegamos al punto de encuentro con la retaguardia poco después de las 7. Era un aparcamiento improvisado junto a una bodega abandonada. El olor a aceite quemado y tierra húmeda se mezclaba con el café barato que servían en vasos de poliestireno. El capitán Rivas, mi superior inmediato, nos esperaba allí. Su rostro reflejaba cansancio, pero no era el cansancio que se siente tras noches de insomnio. Era un cansancio diferente, más profundo, como el de alguien que guarda un secreto en el bolsillo. Una reunión rápida. Rivas distribuyó órdenes y presentó un nuevo mapa de la operación.
Había una ruta alternativa marcada en rojo, un camino secundario que no habíamos discutido antes. Argumentó que era para asegurar la sorpresa, pero el detalle no me sentó bien. Si era tan estratégico, ¿por qué no se había discutido en las semanas anteriores? Mientras hablaba, observé sus manos. Temblaban ligeramente al sostener el papel. No eran nervios de campo. Rivas había enfrentado situaciones peores. Era algo más. Era el peso de alguien que ya había cruzado una línea invisible. Durante la pausa del almuerzo, dejé el grupo y llamé a un antiguo contacto de la División de Inteligencia desde un celular privado. Un hombre que me debía favores. Usé palabras clave, describiendo la situación sin mencionar nombres. Hubo un largo silencio al otro lado. Entonces solo oí: Alejandro, ya cruzaste la línea roja. Si sigues por este camino hoy, no volverás. La señal se emitió poco después. Me quedé allí mirando al cielo, donde los buitres volaban lentamente en círculos. El mensaje era claro. Había infiltración, y no era pequeña. Regresé a la mesa donde los agentes almorzaban tacos a toda prisa. El olor a roast beef y tortillas recién calentadas parecía burlarse de lo que llevaba en el estómago. Un peso de plomo. Me senté en silencio. Barragán notó mi expresión y susurró: ¿Confías en Rivas? No respondí. El silencio fue suficiente. Esa noche partimos. El cielo se había vuelto plomizo, cubierto de densas nubes que ocultaban la luna. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por los faros y las ocasionales chispas de las farolas abandonadas. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia lo desconocido. La radio crepitaba con instrucciones del mando central, voces oficiales, pero ahora desconfiaba de todas ellas. Cualquier orden podía ser una invitación a una trampa. Llegamos al punto designado. Una carretera desierta, el arcén cubierto de piedras sueltas y el profundo silencio del desierto. Se suponía que la camioneta del cártel aparecería en minutos, pero antes, 3 camionetas aparecieron detrás de nosotros. Avanzaban en formación cerrada, sin placas, con los vidrios polarizados. Nava respiró hondo, con la mano firme en el arma. Barragán maldijo en voz baja. Lo sabía. No eran refuerzos oficiales, eran cazadores. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba el tiempo. Comprendí, sin necesidad de explicaciones, la operación había sido vendida. El cártel no solo estaba allí para defender el cargamento, estaba allí para cazarnos. El sonido de los motores se acercaba, bajo, constante, como un tambor que anunciaba una ejecución. Allí, de pie en medio del camino, vi claramente la línea que no podía cruzar, la línea roja. No se trataba solo de dinero ni de supervivencia, se trataba de identidad. ¿Quién era yo? ¿Quién estaba dispuesto a ser? En ese momento, comprendí que mi verdadera misión ya no era solo interceptar un camión, era sobrevivir dentro de una corporación donde la traición ya tenía cabida. Y quizás el precio a pagar sería descubrir quién, entre mis propios compañeros de uniforme, había vendido su alma primero. El silencio del camino aún me impregnaba al regresar a la base improvisada. El olor a polvo y aceite quemado aún impregnaba mi uniforme. Caminé entre mis compañeros y noté que sus miradas ya no eran de compañía. Eran mesuradas, suspicaces, como si cada uno evaluara el valor del silencio del otro. Intenté convencerme de que el equipo seguía siendo mío, de que aún había lealtad en esas filas. Pero las palabras del hombre del maletín me atormentaban. Alguien de tu lado podría haber dicho que sí. A última hora de la tarde me reuní en privado con Nava y Barragán. La voz era baja pero firme. Hay una filtración. El cártel sabía demasiado y no fue casualidad. Nava se cruzó de brazos con la mirada fija. Barragán apartó la mirada
inquieto. Los conocía desde hacía años. Habíamos compartido comida fría en trincheras polvorientas. Habíamos cargado juntos a hombres heridos. Pero en ese momento no podía permitirme confiar ciegamente en nadie. Mientras hablábamos, vi al capitán Rivas a lo lejos, inclinado sobre el capó de una camioneta, hablando por celular. Su expresión no era la de un superior dando órdenes, sino la de alguien que recibía instrucciones. La mano que sostenía el teléfono temblaba, igual que el día anterior. Al caer la noche, Rivas anunció una reunión. Dijo que había recibido nuevas coordenadas de alto nivel y que volveríamos a cambiar la ruta de interceptación. Esta vez, el mapa señalaba una región montañosa, un terreno difícil, casi imposible de escapar sin familiaridad. Miré a los hombres que me rodeaban. Algunos asintieron sin preguntar. Otros fruncieron el ceño, pero guardaron silencio. La obediencia era un muro tras el cual muchos se escondían, pero presentí. Esto no era obediencia, era miedo. Temprano por la mañana, antes del despliegue, caminé hasta el almacén donde se guardaba el equipo. Allí encontré a Javier, un agente más joven, rebuscando en una caja de chalecos. Se sobresaltó al verme e intentó ocultarlo. Le pregunté qué hacía allí solo. Tartamudeó, diciendo que solo estaba revisando el equipo. Pero cuando cerré la caja, vi algo escondido debajo de los chalecos, un celular apagado y sin marcar. Agarré el teléfono. Javier intentó reaccionar, pero mi firme agarre en la funda bastó para hacerlo retroceder. Encendí el teléfono. La pantalla se iluminó y mostró mensajes recientes, coordenadas, horarios, detalles de nuestras formaciones, todo enviado a números que no reconocí. Mi corazón latía más rápido. Era la confirmación que temía. Había un traidor entre nosotros. Javier intentó justificarse diciendo que lo amenazaban y que su familia en Sinaloa estaba rodeada. Dijo que no quería hacerlo, pero que no tenía otra opción. La ira me invadió como un fuego, pero también sentí un peso. Sabía que el cártel jugaba sucio, usaba a las familias como escudos, ofrecía dinero o la muerte, y muchos cedieron no por codicia, sino por desesperación. Respiré profundamente y apreté a Javier contra la pared. Tenían una opción, dijo, y decidieron vendernos. Lloró repitiendo que solo quería salvar a su familia. En el fondo, una parte de mí lo comprendía. Pero otra parte recordaba los nombres enmarcados en el salón de honor, aquellos que murieron porque alguien, en algún momento, prefirió el miedo al deber. Llevé a Javier con Rivas. Esperaba ver indignación, enojo, pero lo que encontré fue frialdad. Rivas miró su teléfono, luego me miró a mí y simplemente dijo, «Deja que yo me encargue de eso». En ese instante me di cuenta de que la farsa era completa. Javier era solo la punta visible. El agujero era más profundo. El capitán también estaba comprometido. Me dormí con el corazón latiéndome con fuerza, pero sin pegar los ojos. Dudé toda la noche qué hacer. Si lo denunciaba, el propio sistema podría silenciarme. Si permanecía callado, me convertiría en cómplice. Al amanecer, tomé una decisión. La operación seguiría adelante, pero no seguiría órdenes ciegamente. Necesitaba forjar mi propio camino en esa red de sombras. Y para ello, tendría que jugar el mismo juego que el cártel: engañar, distraer, sobrevivir. En el espejo del baño, me miré el rostro cansado. La duda me surcaba la piel. Sentí que dejaba de ser solo un policía. Me estaba convirtiendo en algo más. No era solo una lucha contra el cártel. Era una lucha contra la corrupción que llevaba el mismo uniforme que yo. Y en ese momento lo comprendí con claridad. Mis peores enemigos no se escondían en las montañas de Sinaloa. Estaban sentados a mi mesa. El amanecer llegó gris, con nubes bajas que parecían pesar sobre los tejados de la base improvisada. No había dormido.
Pasé la noche observando cada movimiento, cada paso en el pasillo, cada voz apagada tras una puerta. Tras descubrir a Javier y sentir la frialdad de Rivas, supe que ya no podía confiar en nadie. Pero también me di cuenta de algo más. No era necesario decir la verdad. Podía usarse como una trampa. Mentir era el lenguaje del cártel y quizá era hora de que aprendiera el dialecto. Antes de la reunión de la mañana busqué a Nava y a Barragán. Los miré a los ojos buscando señales de duda, de debilidad, pero solo vi una firmeza cansada. Les dije en voz baja: de ahora en adelante, nadie fuera de este círculo sabrá todos nuestros movimientos. Les daremos a Rivas y a los demás información inútil. Quien la comparta se delatará. Asintieron. Era arriesgado, pero era la única manera. Poco después, Rivas entró con su actitud fría y calculadora. Anunció que el operativo se llevaría a cabo en las montañas, exactamente en el punto que había marcado en rojo en el mapa. Había una fuerte convicción en su voz, como si estuviera seguro de que el cártel nos estaría esperando allí. Fingí estar de acuerdo. Saludé, mostrando obediencia, pero por dentro ya estaba planeando otro camino. Mientras hablaba, vi su reflejo en la ventana. Un hombre que intentaba parecer autoritario, pero cuyo cuerpo delataba nerviosismo. Su mano derecha se golpeaba ligeramente el muslo, como un tambor de ansiedad. Pasé el resto de la mañana sembrando pequeñas semillas de desinformación. Comenté en voz alta, para que Javier pudiera oír, que nuestro equipo viajaría solo con 3 patrullas. Luego, con tono informal, mencioné que usaríamos radios de respaldo prestados por la policía local. Cada frase estaba diseñada para que el cártel la tomara como cierta. Por la tarde, llamé aparte a Nava y Barragán. Cuando esperen 3 vehículos, tendremos 5. Cuando intenten interceptarnos por radio, usarán la frecuencia equivocada. No detendremos la traición, la usaremos. Era un juego peligroso, pero la única forma de sobrevivir era invertir la lógica del miedo. Al anochecer, partimos. El cielo estaba denso, con nubes bajas que ocultaban la luna. El sinuoso camino parecía un túnel de sombras. El viento traía el olor húmedo de las montañas mezclado con gasolina. Rivas iba en el coche de delante, hablando por la radio con exagerada confianza. Yo lo seguía de cerca, escudriñando cada curva, cada faro lejano. En un momento, vi un reflejo metálico en la cima de la colina. Binoculares. Estaban allí, observando. El cártel había llegado primero. Les dejé creerlo. La información que habían recibido, 3 vehículos, ruta central, se había dado a propósito. Pero en la oscuridad de la noche, 2 vehículos adicionales aparecieron por el flanco, alterando el curso de la operación. Oí el primer disparo resonar entre las rocas. La emboscada había comenzado, pero en lugar de ser perseguidos, fuimos nosotros quienes los atacamos. El sonido de las armas atravesó la noche, seco, metálico, multiplicado por el eco de las montañas. En medio de la confusión, me di cuenta de que Javier no disparaba. Estaba paralizado, escondido tras la puerta del coche, como esperando a que lo sacaran sus propios enemigos. Le grité, pero su reacción fue agachar la cabeza, incapaz de decidirse. A medida que el fuego cruzado se intensificaba, miré a Rivas. Parecía más confundido que nadie. Su plan había fracasado. El cártel esperaba 3 patrullas destartaladas, pero en cambio se encontró con 5 avanzando al unísono. Por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. Cuando cesaron los disparos, algunos hombres del cártel se habían retirado a la espesura, otros estaban en el suelo. El camino olía a pólvora, sudor y sangre seca. Reuní a mis hombres y di una orden breve. Nadie se va de aquí hasta que hayamos buscado cada centímetro. Rivas intentó retomar el control, hablando de protocolos e informes, pero lo interrumpí. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba.
Capitán, a partir de este momento, cualquier orden que usted dé deberá pasar primero por mí. Me miró en silencio. No había forma de discutir. El miedo ya se había apoderado de él. Esa noche, al regresar a la base, me senté solo en el patio. El viento de las montañas soplaba frío, levantando una fina capa de polvo. Comprendí que había cruzado una frontera invisible. No era solo un policía que cumplía órdenes. Ahora manipulaba información, usaba el miedo como arma y mentía para sobrevivir. Era un juego peligroso, un juego de miedo. Y en ese tablero, cada movimiento en falso, no solo me costaría la vida, sino la vida de todos los que todavía creían en mí. Culiacán nunca duerme. Incluso al amanecer, la ciudad respira como una bestia inquieta, con sus callejones iluminados por tenues farolas y sus bares apestando a cerveza, sudor y corridos prohibidos a todo volumen. Esa noche no era solo una ciudad, era el corazón expuesto del cártel de Sinaloa. Tras la fallida emboscada en las montañas, supimos que la guerra había cambiado de escala. Ya no se trataba de interceptar un cargamento. Se trataba de demostrar que la Policía Federal aún existía en un territorio donde la ley tenía otro nombre. Nava conducía la camioneta con la vista fija en la carretera. Barragán revisó su arma por tercera vez. Observé la ciudad acercarse por la ventana. El horizonte brillaba con puntos naranjas y rojos, como si cada barrio fuera un campo de fuego a punto de extenderse. «Va a salir mal, Alejandro», murmuró Barragán sin levantar la vista. «Entrar a Culiacán de noche es como pedir que no te dejen salir. No es una opción», respondí. «El cártel necesita saber que aún respiramos». La radio chisporroteaba con mensajes confusos. Se habían desplegado otros equipos de la fuerza, pero sabía que no podía confiar en todos. Quizás la mitad de los que nos acompañaron ya tenían los bolsillos marcados con notas del cártel. Era como entrar en combate sin saber de dónde saldría la primera bala. Al cruzar el puente sobre el río Tamazula, la humedad se elevaba en el aire. El olor a agua se mezclaba con el humo que emanaba de los barrios obreros. Grupos de hombres se congregaban en las esquinas, observándonos pasar en silencio. No necesitaban armas para intimidarnos. Su simple mirada era una amenaza. Nuestro objetivo era una bodega a las afueras de la ciudad, donde, según información de inteligencia, el cártel almacenaba parte del dinero de sus sobornos. Era más que una bodega. Era la bóveda de la corrupción, donde se decidía quién vivía y quién moría. Avanzamos en formación. Al doblar la esquina, vi las puertas del almacén entreabiertas. El profundo sonido de la música norteña se filtraba desde adentro, mezclado con risas y tintineo de copas. El cártel estaba demasiado seguro de sí mismo. Di la señal. 2 agentes se movieron a los flancos. Avancé con Nava y Barragán por el centro. Entramos de repente. Lo que vi parecía una escena de película. Hombres armados, mujeres bailando entre mesas, fajos de billetes esparcidos sobre un mostrador como si fueran naipes. Se hizo un silencio sepulcral al notar nuestra presencia. El primer movimiento fue de uno de los secuaces, que buscó el arma de su cinturón. Disparé antes de que pudiera hacerlo. El estruendo resonó por todo el almacén y todo se sumió en el caos. Se oyeron disparos, botellas se rompieron y los gritos se mezclaron con la música que seguía sonando, como si se burlaran de la violencia. El olor a pólvora quemaba la garganta. Barragán cubría mi flanco derecho. Nava avanzaba por el izquierdo. Nuestros chalecos rechinaban por el impacto de la metralla. Con cada metro ganado, era como arrancarle un pedazo de la ciudad de las manos al cártel. Pero entonces oí un ruido diferente. Neumáticos derrapando en la calle. Se acercaban camionetas. Refuerzos enemigos. El almacén era ahora una trampa de fuego. Miré a mi alrededor. No podíamos resistir más. Necesitábamos irnos con algo más valioso que el dinero.
Pruebas. En la mesa central, fajos de billetes estaban prendidos a recibos, nombres, fechas. Era la contabilidad de la corrupción. Lo agarré todo y lo metí en una mochila. «¡Tenemos que irnos!», grité. Nava lanzó una granada de humo. La bodega se llenó de una niebla blanca y el sonido de los disparos se multiplicó. En medio de la confusión, corrimos hacia la salida lateral. Toda la ciudad pareció despertar. Culiacán rugió. Cuando salimos a la calle, las camionetas ya bloqueaban el paso. Faros destellando, hombres armados preparados. Barragán disparaba sin cesar, intentando abrirse paso. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo a la muerte, sino por saber que esta podría ser mi última opción limpia. Nos abrimos paso entre disparos y motores a toda velocidad. Los neumáticos ardían en el asfalto, dejando una estela de humo. Tras nosotros, el almacén ardía, iluminando el cielo como una señal de guerra. Mientras recorríamos la avenida a toda velocidad, vi familias en las puertas de sus casas, observando en silencio. Niños, mujeres, ancianos, todos sabían lo que significaba esta escena. No era solo una operación, era una declaración. Culiacán ardía y nosotros éramos solo chispas de un incendio mucho mayor. Esa noche entendí que el cártel no teme a las balas, teme a los símbolos. Y en ese momento, aunque solo fuera por unos segundos, les demostramos que no eran intocables. Pero también noté algo más. Todo el pueblo estaba observando, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. ¿Cuánto tiempo aguantarás antes de ser como ellos? Tras la noche en que se incendió la bodega en Culiacán, la ciudad nunca volvió a ser la misma. El olor a humo perduró en el aire durante días, y cada rincón parecía vigilar mis pasos. Así responde el cártel, no con prisa, sino con paciencia. Saben esperar el momento en que el corazón del enemigo es más vulnerable. Regresé a la base exhausto, pero no había descanso. En mi escritorio encontré un sobre Manila sin firmar. Dentro solo una fotografía. Mi madre en la puerta de la pequeña capilla en Oaxaca, encendiendo una vela. El mensaje era claro. Sabían a dónde llamar. Me quedé despierto toda la noche, preguntándome cuánto tiempo más podría proteger a mis seres queridos sin rendirme. Al amanecer, sonó el teléfono. Una voz tranquila, casi educada, simplemente dijo: «Esta noche, en el mismo sitio. Es tu última oportunidad». Colgó antes de que pudiera responder. El resto del día se alargó. Cada paso dentro de la base parecía ser seguido por ojos invisibles. Ya no sabía en quién confiar. Nava y Barragán permanecieron firmes a mi lado, pero incluso su lealtad parecía frágil bajo la presión. El dinero no solo compra a los débiles, también compra a los que están cansados de luchar. De noche conduje solo hasta el lugar designado, una calle estrecha a las afueras de Culiacán, iluminada solo por farolas tenues que parpadeaban como si dudaran en permanecer encendidas. El lejano sonido de la música norteña se mezclaba con el zumbido de los insectos. La camioneta ya me esperaba. Esta vez no había matones armados ni un bloqueo ostentoso. Solo el mismo hombre del maletín, ahora vestido con traje oscuro y corbata suelta, como si viniera directamente de una fiesta. Abrió la puerta y me hizo señas para que subiera. Me resistí, pero entré. El gélido aire acondicionado contrastaba con el calor de la calle. El maletín estaba abierto sobre el asiento, pero no era lo mismo que antes. Había el doble, $4 millones, fajos de billetes brillando en la tenue luz de la cabina. «Alejandro», dijo con calma, «la primera vez fue una oferta, ahora es una salida. 4 millones. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. Casas, seguridad, pasaportes nuevos. La única condición sigue siendo la misma. No tienes que hacer nada. Simplemente tienes que no estar allí».
Miré el maletín como si contemplara un abismo. El olor a papel nuevo era casi dulce. Imaginé a mi madre viviendo en paz en Oaxaca, sin miedo a represalias. Imaginé a mi hermano libre de deudas, mis propios días sin persecución, sin armas, sin noches de insomnio. Por un instante pareció posible. Pero entonces escuché en mi interior el sonido de todas las voces que se habían silenciado porque alguien aceptó lo que no debía. Recordé los ojos de los compañeros muertos, transformados en retratos enmarcados. Recordé el humo que salía del almacén y la esperanza que vi, aunque tímida, en los ojos de las familias que nos observaban esa noche. Respiré profundamente. 4 millones no comprarán mi alma. El hombre no se enojó, simplemente cerró su maletín con calma, como si estuviera cerrando una negociación. Luego me miró fijamente a los ojos. No lo entiendes, Alejandro. No se trata de dinero, se trata de sobrevivir. Crees que puedes elegir, pero la decisión ya está tomada por nosotros. Salió del coche y dejó su maletín en el asiento, como si fuera un regalo de despedida. La camioneta arrancó, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado. Miré fijamente ese maletín cerrado. Era más que dinero, era una sentencia. Si lo devolvía, sería un enemigo jurado. Si lo aceptaba, me convertiría en una sombra. Arranqué el coche y me fui, pero no me llevé el maletín. Lo dejé en la calle, como si también dejara una parte de mí allí. El asfalto a mis espaldas se tragó ese maldito objeto, pero lo sabía. El cártel no perdona las respuestas que desafían su lógica. Esa noche me di cuenta de que mi negativa no me había liberado, simplemente me había declarado la guerra. Y la guerra ahora no solo estaba en Culiacán, estaba dentro de mí.